Mis padres se volvieron locos cuando me compré una casa para mí, y no una para mi hermana. Siempre supe que mi familia tenía un favorito, y no era yo. Mi hermana Emily era la niña de oro, la que nunca hacía nada malo, la que tenía todo a su alcance. Mientras tanto, yo era el plan B, el repuesto, el que se esperaba que se encargara de las cosas, que fuera responsable, que se sacrificara. Seguí la corriente durante años, pero un día decidí que ya era suficiente. Al crecer, el patrón era obvio, Emily recibía la ropa más nueva, los tutores privados, las vacaciones de ensueño. Yo recibía sermones sobre el trabajo duro y la independencia. A los 16 años, yo estaba volteando hamburguesas en un sucio restaurante de carretera mientras ella se preparaba para un viaje de verano a Europa. Cuando lo mencioné, mis padres me dijeron que necesitaba entender las prioridades. Traducción, el futuro de Emily importaba, el mío, no tanto. No estaba resentido, no al principio. Simplemente asumí que así funcionaban las cosas, los padres invierten en el hijo que creen que llegará lejos, y el otro, bueno, aprende a defenderse por sí mismo. Así que lo hice. Trabajé durante la universidad, viví en apartamentos estrechos con compañeros de cuarto que olvidaban pagar el alquiler y me saltaba las salidas nocturnas mientras mis compañeros de clase festejaban. Con cada cheque de pago, guardaba algo. No estaba seguro para qué, solo sabía que necesitaba una red de seguridad porque nadie me iba a atrapar si me caía. Después de graduarme, sabía que tenía dos opciones, trabajar duro en un trabajo mal pagado o arriesgarme. Así que tomé mis ahorros y abrí un pequeño taller de reparación de automóviles. No era glamoroso, y el primer año fue brutal, noches largas, horas interminables, fines de semana con los codos hundidos en grasa de motor. Pero valió la pena. Para el quinto año, estaba ganando dinero constante, lo suficiente como para empezar a pensar seriamente en comprar mi propia casa. Por supuesto, mis padres lo sabían. Había mencionado mi sueño de finalmente tener una casa en lugar de alquilar un apartamento diminuto, y cada vez que lo hacía, sonreían. Y, de alguna manera, la conversación siempre cambiaba, ¿sabes? Suspiraba mi mamá dramáticamente, Emily ha estado pasando por muchas dificultades. El alquiler es tan caro estos días. Mi papá agregaba, solo necesita un poco de ayuda. Significaría mucho si tuviera un lugar estable para vivir. Nunca lo dijeron abiertamente, pero el mensaje era claro, se suponía que yo era el que debía solucionar sus problemas. Sin importar que las dificultades de Emily fueran en su mayoría autoinfligidas. Mientras yo trabajaba turnos de 16 horas, ella estaba viviendo su mejor vida, vacaciones, bolsos de diseñador, noches en restaurantes caros. Pero, de alguna manera, ella era la que necesitaba ayuda. Y luego estaba el dinero, a lo largo de los años, había estado ayudando a mis padres financieramente, cubriendo reparaciones del hogar, facturas inesperadas. Incluso dándoles dinero extra cuando las cosas se ponían difíciles. No me importó al principio, eran mis padres, después de todo. Pero luego comencé a notar pequeñas cosas, mi mamá siempre tenía un bolso nuevo, o mi papá de repente tenía un reloj nuevo y elegante. Al principio pensé que tal vez habían estado ahorrando, pero luego me di cuenta de a dónde iba el dinero, a Emily. Mis padres no estaban pasando por dificultades, simplemente estaban canalizando mi ayuda directamente a su estilo de vida. Luego escuché una conversación que lo cambió todo. Había pasado por la casa de mis padres para dejar algo, no planeaba quedarme mucho tiempo. Pero al pasar por la cocina, escuché mi nombre. Así que hice lo que cualquier persona racional haría, me quedé paralizado y escuché mientras fingía revisar mi teléfono. Estoy segura de que hará lo correcto, decía mi mamá. Es responsable, ha estado ahorrando durante años. Mi papá estuvo de acuerdo, tiene sentido. No puede esperar que ella pase por dificultades. Es su hermana. ¿Dificultades? ¿Emily? La misma Emily que nunca había pagado un día de alquiler en su vida, la que todavía tenía a mis padres cubriendo las facturas de su tarjeta de crédito. Algo no cuadraba. Y entonces me di cuenta, estaban hablando de mi dinero. Me quedé allí con el corazón latiendo con fuerza mientras la comprensión se hacía presente. Tenían un plan en el que yo, sin que me lo pidieran, compraría una casa. No para mí, sino para Emily. Y la peor parte, asumieron que simplemente seguiría la corriente, como si fuera obvio, como si fuera mi deber. Quería entrar y exigir respuestas, pero sabía cómo terminaría eso, dirían que estaba siendo egoísta, hablarían de familia, de responsabilidad, de lo afortunado que era por haber triunfado mientras Emily luchaba. Ya lo había escuchado todo antes. Necesitaba pensar, así que me fui sin decir una palabra. Esa noche me quedé despierto, mirando el techo de mi pequeño apartamento tipo estudio, con una luz parpadeante en la cocina que todavía no había arreglado. Pensé en cada vez que me habían dicho que esperara mi turno, en cada sacrificio que había hecho, en cada vez que me había tragado mi frustración y había sonreído. Y pensé en Emily, ¿cómo reaccionaría si supiera lo que estaban planeando? ¿Se sentiría avergonzada, agradecida, o simplemente asumiría que era su derecho? Recibí mi respuesta a la mañana siguiente. Emily me llamó de la nada, con la voz llena de emoción. Habló sin parar sobre una nueva casa que había encontrado. Es perfecta, dijo efusivamente. 3 habitaciones, un patio trasero. Finalmente puedo mudarme.
Esperé a que dijera la parte que importaba, la parte en la que me decía que tenía un plan para pagarla. Pero no lo hizo. Porque no lo necesitaba. En su mente, esto ya estaba resuelto. Mis padres se habían asegurado de eso. Incluso tuvo la audacia de mencionar que me dejaría dormir en la habitación de invitados si alguna vez necesitaba un lugar donde quedarme. Eso fue todo. El momento en que supe que ya no seguiría la corriente. Al día siguiente, hice exactamente lo que esperaban que hiciera, compré una casa. Solo que no la que tenían en mente. No se lo dije a nadie, sin grandes anuncios, sin explicaciones. Encontré un lugar que me encantaba, di mi depósito y firmé los papeles. No era enorme, pero era mía. La primera cosa en mi vida que era verdaderamente mía. Pensé que tenía tiempo antes de que mi familia se enterara. Tal vez unos meses, tal vez incluso un año. Pero la vida tiene una forma divertida de acelerar las cosas. Estaba en medio de instalar mi nueva cocina, quitando esas ridículas pegatinas de Vive, Ríe, Ama que el dueño anterior había dejado, cuando mi teléfono comenzó a explotar, llamadas perdidas, mensajes. Mi mamá, mi papá, Emily, incluso parientes lejanos con los que no había hablado en años. Y entonces vi el mensaje de texto que me revolvió el estómago. ¿Por qué nos enteramos por el agente de bienes raíces que compraste una casa? No tenía ni idea de cómo se habían enterado. Tal vez el agente le mencionó algo a alguien, tal vez Emily había estado mirando las mismas propiedades. No importaba. Lo que importaba era que yo había hecho mi movimiento y ahora la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. En el momento en que ese mensaje de texto apareció en mi pantalla, supe que mi pacífica fase de inauguración de la casa había terminado oficialmente. Mi teléfono no dejaba de sonar, llamadas, mensajes, algunos enojados, otros preocupados, todos con el mismo trasfondo, traición. Los ignoré. Si contestaba ahora, me vería arrastrado a una conversación en la que tergiversarían todo para que yo fuera el malo. En cambio, volví a instalar mi casa. El dueño anterior había dejado un papel tapiz horrible en la sala de estar, y si tenía que lidiar con algo estresante hoy, iba a hacer eso. Entonces sonó el timbre. Ya sabía quién era, podía sentirlo en los huesos. Cuando abrí la puerta, mis padres estaban allí, pareciendo menos padres amorosos y más ejecutivos corporativos listos para discutir mi incumplimiento de contrato. El rostro de mi mamá era una mezcla de decepción y dolor, el tipo de mirada reservada para cuando solía olvidarme de llamar a casa. Mi papá tenía los brazos cruzados, como si estuviera a punto de negociar una adquisición hostil. Antes de que pudieran siquiera entrar, me preparé. Los siguientes 20 minutos fueron exactamente lo que esperaba, acusaciones, culpa, todo el discurso de somos familia. Mi mamá habló sobre cómo Emily estaba desconsolada y no sabía dónde viviría ahora. Mi papá dejó en claro que estaban contando conmigo para hacer lo correcto. Y mi favorita, el recordatorio de que, después de todo lo que hicieron por mí, así era como les pagaba. ¿Todo lo que hicieron por mí? ¿Cómo hacerme pagar el alquiler cuando era adolescente? ¿Cómo esperar que financiara mi propia educación mientras pagaban el guardarropa de diseñador de Emily? ¿Cómo dejarme trabajar en 2 trabajos mientras ella disfrutaba de escapadas de fin de semana a un spa? En todo caso, yo les había pagado 10 veces más. Podía sentir que mi paciencia se agotaba, pero en lugar de estallar, me quedé callado. Simplemente asentí con la cabeza, dejé que hablaran. Había aprendido hace mucho tiempo que discutir no funcionaba. No estaban allí para escuchar, estaban allí para imponer su narrativa. Luego vino el ultimátum. Mi mamá, con la voz llena de calma forzada, me dijo que tenía 2 opciones, transferir la casa a Emily o ser excluido. Tuve que contener la risa. ¿Excluido de qué? ¿De su amor y apoyo? ¿El mismo amor y apoyo que siempre venía con condiciones? ¿La misma familia que nunca me había ofrecido nada sin esperar el doble a cambio? Les dije que lo pensaría. No porque realmente lo hiciera, sino porque quería que salieran de mi casa. Se fueron con aire de victoria, como si me hubieran arrinconado para que me sometiera. Respiré hondo, entré en la cocina y saqué una cerveza del refrigerador. Me senté, miré mi teléfono, más llamadas perdidas. Emily finalmente me había enviado un mensaje de texto, y ya podía adivinar lo que decía, algo sobre que yo le arruinaba la vida, algo sobre cómo había contado conmigo. Lo abrí, y fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre, un mensaje de Emily, pero no era para mí. Accidentalmente lo había enviado a nuestro chat grupal familiar en lugar de a quien quiera que le estuviera hablando. El mensaje era un plan detallado sobre cómo ella y mis padres iban a quebrarme, cómo mantendrían la presión hasta que se diera y les entregara la casa. Allí estaba, claro como el día, la confirmación de que nada de esto se trataba de justicia o familia. Era un derribo coordinado, y yo era solo un tonto que se suponía que debía rendirse. Tomé una captura de pantalla, la guardé y me quedé sentado allí por un minuto. Por primera vez en años, sentí que algo cambiaba. No era ira, no era tristeza, solo claridad. Nunca me habían visto como familia, solo era un recurso para ser utilizado según fuera necesario. Así que tomé una decisión, no iba a discutir, no iba a dar explicaciones. Simplemente les iba a demostrar lo harto que estaba. A la mañana siguiente, me desperté con un plan. Si mi familia quería una batalla, iban a tener una, pero en mis términos. No iba a discutir ni a dar explicaciones.
Iba a tomar el control de la situación y asegurarme de que supieran que había terminado de jugar sus juegos. Primero, aseguré mis finanzas. Cambié todas mis contraseñas, revisé mis cuentas bancarias e incluso instalé cámaras de seguridad alrededor de mi propiedad. Conociendo a mi familia, no descartaría que hicieran algo desesperado. Luego, contacté a un abogado. No tenía ni idea de si mis padres realmente podrían causarme problemas legales, pero no iba a correr ningún riesgo. Después de explicar mi situación, el abogado me aseguró que, mientras todo estuviera a mi nombre y no hubiera firmado nada para Emily, no tenía nada de qué preocuparme. Eran buenas noticias, pero seguía sin correr riesgos. Más tarde ese día, recibí un mensaje de texto de Emily. Estoy dispuesta a hablar, pero solo si estás listo para arreglar las cosas. Lo ignoré. Unas horas más tarde, llegó otro mensaje, esta vez de mi mamá. Estoy preocupada por ti. Pensé que deberíamos tener una cena familiar para discutir todo. Sí, claro. No iba a caer en esa trampa. En cambio, decidí cambiar el guión. Si mi familia pensaba que podía manipularme mediante la presión, yo iba a aplicar algo de presión por mi cuenta. Primero, fui a las redes sociales. Hice una publicación simple, nada dramático, nada que los criticara directamente. Solo una foto de mi nueva casa con una leyenda. Finalmente en casa. Trabajé duro para esto, y es todo mío. La reacción fue inmediata. Amigos y familiares comenzaron a felicitarme, comentando cuánto me lo merecía. Y entonces comenzó la verdadera diversión. Emily no comentó, pero sabía que lo había visto. Unas horas más tarde, recibí otro mensaje de texto. Esta vez, no fue tan educada. Me despotricó sobre lo egoísta que era, como la había humillado al hacer pública mi compra. Aparentemente, algunos de sus amigos le habían preguntado por qué ella no estaba comprando una casa si yo podía permitírmelo. Su ego había recibido un golpe, y no le gustó. Luego vino la llamada telefónica. Esta vez fue mi papá. No más falsa preocupación, no más charla de somos familia. Estaba enojado. Dijo que los estaba avergonzando, que estaba siendo desagradecido. Lo dejé despotricar. Luego, cuando finalmente se quedó sin aliento, le di una respuesta simple. No. Fue entonces cuando comenzaron las amenazas. Si no haces lo correcto, puedes olvidarte de ser bienvenido en nuestra casa de nuevo. Mi respuesta me suena a una situación en la que todos ganan. Por primera vez en mi vida, no me sentí culpable por mantener mi posición. No sentí que les debiera nada, porque la verdad era que no les debía nada. Bloqueé el número de Emily. Silencié las llamadas de mis padres. Luego, pedí comida para llevar de mi restaurante de barbacoa favorito, abrí una cerveza fría y me senté en mi nuevo porche, viendo la puesta de sol sobre mi propiedad, ganada con tanto esfuerzo. Por primera vez en mi vida, era verdaderamente libre. El silencio no duró mucho. A la mañana siguiente, mi bandeja de entrada estaba inundada de aún más mensajes. Emily había entrado en modo de crisis total. Mis padres habían comenzado el control de daños. Aparentemente, algunos familiares habían visto mi publicación y habían comenzado a hacer preguntas. Lo último que querían mis padres era que las personas fuera de su pequeño círculo se dieran cuenta de lo mal que estaba realmente la situación. Casi podía escuchar sus conversaciones. Mi mamá, tratando frenéticamente de darle la vuelta a la historia para no quedar mal. Mi papá, quejándose del deber familiar y de cómo los había traicionado. Y Emily. Bueno, ella se había vuelto loca. No solo estaba despotricando en el chat grupal familiar, sino que también estaba expresando sus quejas en las redes sociales. Revisé sus últimas publicaciones, largos y dramáticos textos sobre lo difícil que era su vida, cómo había sido traicionada por las personas más cercanas a ella y cómo estaba luchando por encontrar un lugar para vivir. Casi me ahogo con mi café cuando vi que había comenzado un GoFundMe. Así es. Había creado una campaña de financiación colectiva titulada Ayuda a Emily a conseguir la casa que se merece. La audacia era casi impresionante. La descripción era aún mejor, se presentaba como la hermana en apuros cuyo hermano despiadado se había negado a ayudarla en su momento de necesidad. Convenientemente, omitió la parte en la que esperaba una casa gratis y no había hecho absolutamente nada para ganársela. Un total de 250 pesos donados. Probablemente de uno de sus amigos igualmente consentidos. Tenía que admitir que estaba un poco decepcionado. Si vas a cometer una estafa, al menos hazla creíble. Aún así, la situación se estaba volviendo ridícula. Necesitaba acabar con esto antes de que se saliera de control. No tenía ningún interés en convertir esto en una disputa familiar en línea, pero tampoco iba a dejar que arrastraran mi nombre por el barro. Así que decidí lanzar una última bomba. Hice una nueva publicación, pero esta vez incluye algunos recibos, capturas de pantalla reales del mensaje de texto que Emily me había enviado. Donde admitía abiertamente que planeaba con mis padres presionarme para que le diera mi casa. No agregué ningún comentario. Solo las capturas de pantalla y un título simple. Aclarando algunos malentendidos. Internet hizo el resto. En cuestión de horas, la gente comenzó a criticarla. Los amigos que la habían apoyado ciegamente antes, de repente se quedaron en silencio. Algunos incluso se volvieron contra ella, al darse cuenta de que habían sido manipulados.
Emily borró su GoFundMe y bloqueó sus cuentas de redes sociales. Mis padres tampoco estaban manejando bien la presión. Aparentemente, algunos familiares habían decidido contactarme y preguntar por qué pensaban que estaba bien exigirle una casa a su hijo mientras consentían a su hija. Al final del día, el chat grupal familiar estaba en silencio. No más mensajes de culpa. No más llamadas pasivo-agresivas. Solo silencio. Y fue glorioso. Me recosté, viendo cómo el sol se hundía en el horizonte. Mi teléfono, felizmente libre de notificaciones. Tenía una bebida fría en la mano, una lista de reproducción de mis canciones favoritas sonando de fondo. Y por primera vez en años, no estaba esperando a que cayera el otro zapato. No estaba preocupado por lo que mi familia pensara o si había hecho lo correcto. Había hecho lo correcto para mí. Y eso era suficiente. El silencio se prolongó durante una semana completa. Sin llamadas. Sin mensajes de texto. Nada. Esperaba que mis padres intentaran una última jugada desesperada, pero por primera vez, parecieron darse cuenta de que no iba a ceder. Tal vez la vergüenza pública finalmente había calado hondo. Tal vez se estaban reagrupando. De cualquier manera, no me iba a sentir cómodo. Entonces, justo cuando me estaba adaptando a mi nueva vida, llegó la siguiente sorpresa. Un correo certificado. Un sobre grueso con la dirección de retorno de mis padres. Del tipo que nunca trae buenas noticias. Me senté a la mesa de mi cocina, con café en una mano y un abrecartas en la otra, preparándome para cualquier tontería que hubiera dentro. Era una notificación legal. Mis padres amenazaban con demandarme. Tuve que leerlo 2 veces para asegurarme de que no estaba alucinando. Según el documento, afirmaban que los había engañado, haciéndoles creer que estaba comprando la casa para el beneficio de la familia, y que me había enriquecido injustamente a sus expensas. Era absurdo. Nunca le había hecho una sola promesa a nadie sobre regalar mi casa. Pero su desesperación había alcanzado nuevos niveles. La mejor parte, exigían una compensación financiera por la angustia emocional que le había causado a Emily. Así es. Estaba tan angustiada por no recibir una casa gratis que pensaron que merecía dinero. Hice lo que cualquier persona racional haría. Me reí. Luego, llamé a mi abogado. La conversación fue breve. Mi abogado apenas contuvo su propia diversión cuando me dijo que este caso no tenía ninguna posibilidad de sostenerse en los tribunales. En el mejor de los casos, era una táctica de miedo. En el peor, un último esfuerzo desesperado para manipularme para que cediera. De cualquier manera, no estaba preocupado. Pero tampoco iba a dejarlo pasar. Si querían intensificar las cosas, yo las intensificaría de vuelta. Hice algunas llamadas más. Una a mi banco, solo para verificar 3 veces que todo estaba bloqueado. Otra a un cerrajero, para reforzar la seguridad de mi casa. Luego, hice lo que sabía que los llevaría al límite, les envié a mis padres una carta certificada a cambio, informándoles que cualquier acoso adicional resultaría en acciones legales. 2 días después, se reanudaron las llamadas telefónicas. Primero mi mamá. Luego mi papá. Luego Emily. Los ignoré a todos. Dejaron mensajes de voz. Algunos disculpándose. Otros todavía tratando de culparme. El de mi mamá fue el mejor, pasó de sollozar a estar furiosa en un solo mensaje, exigiendo saber cómo podía darle la espalda a mi propia familia por algo tan pequeño como una casa. ¿Pequeño? La ironía casi me derriba. Si era tan pequeño, ¿por qué estaban dispuestos a ir a los tribunales por eso? Finalmente, al tercer día, contesté cuando mi papá llamó. Se saltó las cortesías. Directo al grano. Dejarían todo si simplemente aceptaba llegar a un acuerdo con Emily. Le dije que no había nada que resolver. Esa fue la gota que colmó el vaso. Explotó, despotricando sobre lo egoísta que era, como los había traicionado, como ningún hijo suyo trataría a su familia de esta manera. Era el tipo de discurso que había escuchado una docena de veces antes. Pero esta vez, no sentí nada. Lo dejé hablar. Luego, cuando finalmente se quedó sin aliento, le dije con calma. No tengo nada más que decir. Te deseo lo mejor. Espero que sigan adelante. Y colgué. Y eso fue todo. Las amenazas legales cesaron. La culpa desapareció. Mis padres finalmente parecieron entender que no iba a ceder. ¿Y Emily? Bueno, se quedó en silencio. O se dio cuenta de que no obtendría nada de mí. O encontró otro objetivo al que aferrarse. Por primera vez en mi vida, me sentí libre. No más manipulación. No más obligaciones. Solo yo, mi casa y un futuro que realmente me pertenecía. Había ganado. Las primeras semanas de libertad fueron una adaptación. Había pasado tanto tiempo esperando la siguiente ronda de manipulación que se sentía extraño despertar sin temer un mensaje de texto pasivo-agresivo u otra emboscada familiar. Mi casa realmente se sentía como un hogar ahora. No solo un lugar que tenía que defender. Por primera vez, podía concentrarme en mí mismo. Adquirí una rutina sólida. Despertar temprano. Ir al gimnasio. Cocinar comidas de verdad en lugar de comprar comida rápida para llevar.
Finalmente, tuve el tiempo y la energía para disfrutar de las pequeñas cosas, como sentarme en mi porche con una taza de café y ver cómo se despertaba el mundo. Era el tipo de paz que nunca me di cuenta de que necesitaba. Pero, por supuesto, la paz nunca dura para siempre. Una tarde, mientras trabajaba desde casa, escuché que llamaban a la puerta. Mi instinto me dijo exactamente quién era antes de que siquiera mirara. Efectivamente, Emily estaba parada en mi porche, pareciendo menos la hermana con la que crecí y más como una vendedora de puerta en el último día del trimestre. La confianza autoritaria se había ido, reemplazada por algo que casi parecía desesperación. Casi no la dejé entrar. En cambio, salí con los brazos cruzados, esperando el guión que hubiera preparado. Comenzó con una pequeña charla incómoda, forzada, como si estuviera leyendo un guión mal ensayado. Luego vino la verdadera razón por la que estaba allí. He pensado en todo y me he dado cuenta de que he sido un poco injusta. Ya no pido una casa, me aseguró. Solo, un lugar donde quedarme. Solo por un tiempo. Casi me reí. ¿Un tiempo? Claro. ¿Y luego qué? La dejo mudarse y de repente estoy pagando sus facturas mientras ella se relaja en mi sofá, quejándose de lo injusta que es la vida. Ni hablar. Mantuve mi respuesta simple. Tienes padres que se han desvivido por ti. ¿Por qué no quedarte con ellos? Fue entonces cuando salió a la luz la verdad real. Ya no era bienvenida allí. Aparentemente, después de todo lo que sucedió, la reputación de nuestros padres se vio afectada. Los parientes que solían permitir su comportamiento no se apresuraron a ponerse de su lado. Incluso algunos de los amigos de Emily se habían distanciado. Resulta que cuando te vuelves viral por intentar estafar a tu propio hermano, la gente no quiere que la asocien contigo. Emily no solo buscaba un lugar donde quedarse. Buscaba escapar del desastre que había creado. No mordí el anzuelo. Le dije que ya no estaba interesado en desempeñar ese papel. Sin resentimientos, pero no soy responsable de solucionar los problemas que tú creaste. En el momento en que esas palabras salieron de mi boca, su expresión cambió. La falsa humildad desapareció, reemplazada por la misma amargura de siempre. Me llamó egoísta. Dijo que la familia debería ayudarse mutuamente. Simplemente me encogí de hombros. Se fue furiosa, haciendo una salida dramática que podría haber funcionado cuando éramos niños. Pero todo lo que sentí fue alivio. Unos días después, pasé por el centro comercial para comprar algunas cosas. Mientras esperaba en la fila de una cafetería, escuché una voz familiar. Era Emily, hablando en voz alta con alguien en una mesa cercana. No estaba tratando de escuchar a escondidas, pero cuando la voz de tu hermana resuena como un megáfono, es difícil no hacerlo. Se quejaba en voz alta. De lo dura que era la vida ahora. De cómo tenía que conseguir este trabajo, un trabajo de verdad, como una persona normal. Continuó hablando de lo agotador que era, de cómo no podía creer que la gente hiciera esto todos los días. Mientras tanto, la mujer con la que estaba hablando parecía estar a segundos de recordarle a Emily que la mayor parte de la población había estado haciendo exactamente eso desde siempre. Me mordí el labio para no reírme. Era demasiado bueno. En lugar de decir nada, tomé mi café y pasé junto a su mesa. Ni siquiera me notó. Pero al salir, no pude evitar sonreír. Por primera vez en mi vida. No era yo quien lidiaba con el drama de Emily. Alguien más tuvo que escuchar su monólogo sobre las injusticias de la vida. Y sabes qué, eso estaba bien para mí. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de texto de mi mamá. Un último intento desesperado de hacerme sentir culpable para que reconsiderara algo sobre cómo la familia permanece unida y cómo no podía creer lo frío que me había vuelto. Lo ignoré. Habían pasado años dejando en claro que yo no era realmente parte de su definición de familia, a menos que les fuera útil. Ahora, finalmente entendía algo importante. No era frío. Simplemente había terminado. Y por primera vez en mi vida, no sentí la necesidad de dar explicaciones a nadie.